público, por eso. Falta la oposición. Bueno, Buenas tardes a todos. Estaríamos en condiciones de iniciar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Departamental del 6 de julio de 2022. Hemos iniciado la sesión, pero no había quórum. Esperamos los 30 minutos reglamentarios para la conformación del quórum, pero seguiríamos sin quórum. Voy a proceder a tomar lista, pero probablemente la sesión no pueda ser llevada adelante. Así que bueno, confirmo las asistencias a la convocatoria de la sesión. Por el claustro docente. Yo, Eduardo Solane. Fernando Folcha. Por la minoría docente. No habría ningún consejero. Por el cuerpo graduado. No habría tampoco ningún consejero. Por la mayoría estudiantil. No se había presentado tampoco ningún consejero. Y por la minoría estudiantil. Acredito yo, Micaela Rielo. Micaela Rielo. Bueno, con 3 consejeros y el director, no tendríamos quórum para iniciar la sesión. No sé si el director quiere comentar algo. bueno, muy brevemente, porque no estamos sesionando, ¿verdad? Pero probablemente la parte de la comunidad de filosofía, que es políticamente responsable y que está siguiendo estas sesiones, debería saber que hemos convocado en tiempo y forma esta sesión, siguiendo todas las reglamentaciones vigentes, por supuesto. Elevamos el orden del día y el material, las notas, todo lo que interviene, y enviamos un mail, por supuesto, con la convocatoria y los enlaces a la reunión. Quiero decir que no recibimos ninguna respuesta ni del cuerpo graduado, ni de la mayoría estudiantil, ni de la minoría docente. No es la primera vez que no recibimos respuestas a nuestras convocatorias. De hecho, es bastante común, y sin ir más lejos, es exactamente lo mismo que ocurrió en la sesión anterior de la semana pasada. De esta manera, para nosotros es prácticamente una sorpresa cada vez que iniciamos una sesión, porque no sabemos, no tenemos ninguna garantía de que efectivamente den o no den quórum. Como hemos dicho en otras oportunidades, esto es una prerrogativa que tiene, una prerrogativa política que existe reglamentariamente, no dar quórum, pero también es una responsabilidad política que asumen quienes niegan el quórum para las sesiones, no solamente entorpeciendo esta gestión, que es claramente el objetivo político, sino entorpeciendo el funcionamiento administrativo del Departamento de Filosofía. Puntualmente, en esta sesión teníamos que tratar 2 temas que quedaron pendientes de la sesión anterior: una nota del profesor Gustavo Salerno y una nota firmada, rubricada por mí, en la que solicito que el profesor Rodolfo Rodríguez se haga cargo de pensamiento argentino y latinoamericano por un cuatrimestre, por el segundo cuatrimestre, solo por el segundo cuatrimestre, en función de no recargar de funciones docentes a los auxiliares, porque no les corresponde dar teóricos, salvo caso de excepción. Estos 2 temas modificarían la organización de la planta docente que debe ser elevada a la brevedad, sin mayor dilación, el jueves que viene, o sea, mañana. En esa situación era imperioso la sesión anterior terminar, por lo menos con estos temas del orden del día. Debo recordar que el consejero del cuerpo graduado se levantó y se fue inmediatamente después de sesionar. No le sobraron ni 10 segundos para esperar la votación de la sesión que terminó de enunciar unos segundos antes. Bueno, en ese contexto, todavía con quórum, hicimos una última votación y terminó. Una última votación en la que se propuso la promoción
de 3 trabajadoras de nuestro cuerpo, de nuestra planta, y afortunadamente logramos aprobarlas. Pero en ese contexto, y esto es lo que me interesa, la lesión que se genera por quitarnos el quórum no es solamente a la gestión que preside en este caso, o que está bajo la dirección mía, sino es un perjuicio a toda la comunidad de filosofía, en la medida en que entorpecen la presentación de los trámites correspondientes para el funcionamiento del departamento. Así que me gustaría llamar a la reflexión, al menos una reflexión mínima que diga, bueno, contestaremos el mail de la convocatoria diciendo que por algún motivo no podemos. Porque lo que hay que suponer, si no hay ningún mail que excuse a los otros consejeros de faltar, hay que suponer una expresa mala intención. Bueno, lamentablemente estas son todas las palabras que tengo para decir, palabras de frustración. No sé si algún otro consejero quiere tomar la palabra, es libre de hacerlo. Había pedido la palabra la consejera Micaela Rielo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, todos y todes. La verdad que voy a compartir un poco, adherir más que nada a lo que acaba de decir Omar. Retomo, sin ser tampoco repetitiva, algunos aspectos. Primero es la poca seriedad con la que se está tomando el rol que tiene que cumplir el Consejo Asesor Departamental para la carrera de filosofía. Las personas que son consejeres fueron votadas en elecciones para representar esos cargos. No estarían cumpliendo con las promesas que le hicieron a sus votantes, ni con el rol que tienen que asumir una vez que fueron votados. En ese sentido voy a llamar a la reflexión a todo Filosofía Nuevo Espacio y a la mayoría estudiantil, la Asamblea de Filosofía, quienes las pocas veces que han acreditado o se han presentado y posteriormente han abandonado la sala, no solo que no trataron los temas pertinentes a la carrera, los han trabado y postergaron todas las discusiones. Me llama la atención, y voy a destacar, que en la sesión pasada una de las consejeras dijo que se postergaban los asuntos estudiantiles por voluntad de esta gestión. Sin embargo, hay temas como las ayudantías estudiantiles que quieren ser tratadas desde principio de cuatrimestre. Como saben, celebro y quiero destacar que se van a sustanciar los 10 concursos de ayudantías estudiantiles que tanto buscamos construir en conjunto estudiantes, docentes y graduados. Se sustancian en estas fechas, finalizando el cuatrimestre, porque la oposición entorpeció los procesos para que se dieran con mayor comodidad estos concursos. De hecho, votaron en contra. De hecho, un consejero docente dijo textualmente que no dio quórum una de las sesiones porque no estaba a favor de esto. Es totalmente repudiable este accionar. Están debilitando los procesos democráticos del total de toda la carrera, están vulnerando los derechos estudiantiles, docentes y de graduados, y están fortaleciendo con estas prácticas tan lamentables la deserción de la carrera. Así que los hago completamente responsables por estas consecuencias que son el fruto de la falta de políticas coherentes y contundentes que están llevando a cabo. Por otra parte, hay temas de mayor urgencia que tienen que ser tratados por medio de este CAD y que no pueden serlo por la falta de quórum, como ya dijo el director de la carrera. Por el momento no voy a decir mucho más, es expresar mi repudio y llamar a la reflexión a toda la oposición. Gracias, Micaela. Había pedido la palabra también el consejero Eduardo Azzarone. Sí, muchas gracias, Emiliano. Buenas tardes. También remarcar la importancia de la sesión. Es una de las últimas sesiones, probablemente la última sesión del cuatrimestre, antes del receso, por esta razón que mencionaba el director, por la necesidad de presentar algunos asuntos antes del fin de esta semana, con lo cual se vuelve innecesario hacer una sesión la semana que viene, por este mismo tema de los plazos. Entonces era muy importante que estuvieran hoy, que estuviera la oposición hoy, dando quórum. Hay temas relacionados con la oferta académica del segundo cuatrimestre, y como bien decía el director, como bien señalaba Micaela,
no nos perjudican a nosotros, digamos, perjudican a toda la carrera haciendo esto, porque necesitamos contar con una oferta académica que realmente refleje lo que van a ser las cursadas el cuatrimestre que viene, para poder empezar a trabajar con la organización de las comisiones, con la organización de las cursadas. Es lamentable que no nos hayan avisado nada, que hasta hace un ratito no sabíamos si venían o no venían. Es su obligación avisar si no pueden venir. No cuesta nada, es una cuestión también de respeto, para no tenernos en vilo por algo que evidentemente es una posición política. Esto lo quiero remarcar y lo he remarcado en otras oportunidades. Es efectivamente una prerrogativa, es un derecho, digamos, como consejeros, el no dar quórum. Sin embargo, no dar quórum es un acto político. Uno no puede escudarse en tengo que ir al médico o me cierra el supermercado, digamos. Uno no puede decir que no viene a una sesión por una razón así. En todo caso, si no puede porque tiene que ir al médico, siempre hay un suplente que puede estar en el lugar de uno, ¿no? Es decir, estamos hablando de 14 personas que podrían haber hoy dado quórum, digamos, alguna de ellas, y con solo una de ellas ya era suficiente para tener quórum. O sea, son 14 personas que tenían que ir al médico o un examen o dar una clase. Evidentemente no ese es el tema, aparte hay que recordar que este horario es el horario fijado por todos los consejeros y las consejeras. Con lo cual no pueden decir que es un horario que no tienen ocupado. Entonces, no dar quórum es un acto político, pero en general los actos políticos sería bueno explicitar las razones de esos actos, ¿no? Es decir, saber por qué no dan quórum sería lo ideal, ¿no? O no sé si lo ideal, sería lo razonable. Por ejemplo, si es un acto de protesta, querríamos saber contra qué es la protesta, ¿no? Si es una, no sé, si es una estrategia política, estaría bueno saber cuál es la estrategia, qué fines persigue esa estrategia política. Es decir, si es un acto político, sería bueno que le acompañara un discurso político, porque entonces nos podríamos enterar por qué no dan quórum. Y jugar con el último momento no me parece que sea tampoco algo que tenga que ver con lo político, me parece que eso tiene que ver más con una cuestión de estrato personal, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso, pero estaría bueno no naturalizarlo, ¿no? Es decir, pensamos distinto, tenemos posiciones distintas, somos de organizaciones distintas, pero eso no nos quita que tengamos un trato humano entre nosotros. A mí me parece que todo esto lo que habla es de una concepción muy especial de la democracia, ¿no? De quienes siempre se presentan como una fuerza democrática y que siempre reclaman más democracia y demás, ¿no? Es decir, lo cual es perfectamente razonable y hasta loable, ¿no? Pero sin embargo una democracia entre los propios es otra cosa. La democracia es justamente entre la gente que no está de acuerdo en lo que piensan, que tiene ideas distintas y que las tiene que discutir y ponerse de acuerdo, y el que gana por mayoría es el que impone, digamos, esa línea política, ¿no? Eso es la democracia. Entonces, pensar que hay que ser más democráticos, pero no participando en las instancias democráticas de cogobierno, no me parece, digamos, muy coherente de su parte. Una última cosa. La sesión pasada tuvimos que escuchar, como decía la consejera Micaela, que estábamos deliberadamente postergando, cajoneando, usaron esa palabra, asuntos estudiantiles, como si el resto de los temas no tuvieran que ver con los intereses estudiantiles, ¿no? Como si la organización de las cátedras no tuviera que ver con eso. Pero digo, que había una deliberada intención al poner las notas en un lugar del orden del día, o sea, se hacían teorías conspirativas en relación a cómo estaba fabricado el orden del día. Bueno, la manera más eficaz de no tratar asuntos estudiantiles es no asistir a las reuniones de consejo. Esa es la manera más eficaz. Los temas estaban, querían una sesión especial para tratar las notas que habían presentado, notas que no se pudieron tratar por este quórum intermitente con el que tenemos que lidiar, digamos, y cuando tenemos una sesión donde podemos llegar a tratar en las 2 horas que nos conceden, ¿no? Nos conceden solo 2 horas para sesionar, ellos sesionaban en su gestión 7 horas hasta las 12 de la noche, no le importaba demasiado los tiempos de los consejeros, pero 2 horas, en esas 2 horas, aún así podríamos haber sesionado y haber tratado
esas notas que tanto nos preocupan a todos. Sin embargo, no lo tenemos. Y no tenemos una explicación de por qué no. Entonces, me parece que lo mínimo en el futuro, como un gesto de buena voluntad, es empezar a comunicarnos un poco más, ¿no? Es decir, empezar a avisar si podemos asistir o no podemos asistir, y en caso de no dar quórum, explicar por qué. Quizás así podamos nosotros hacer algo por conseguir ese quórum. Pero si no hay ninguna comunicación, es muy difícil. Eso solo quería decir. Gracias. Gracias, Eduardo. Había pedido la palabra el consejero Fernando Folcher. Está sin micrófono, Fernando. Ahí está. Más allá de que coincido tanto con lo expresado por Micaela como Eduardo, yo quería ir más a una cuestión concreta y puntual, ya que pese a no tener quórum, sí podemos proponer que parte de lo que está en la orden del día sea elevado al referéndum, ¿sí? Y esto no sea una pérdida de tiempo o una descarga emocional por parte nuestra, sino que sea una unión por lo menos lo más fecunda posible. En ese sentido solicito que se eleven las notas 1, 2 y 3, ¿sí? La 1 y la 2 principalmente porque se tratan de la planta docente para el segundo cuatrimestre, ¿sí? Y la número 3, porque es un permiso de comisión de trabajo de un docente de junio que ya caducó y me es un absurdo no tratarlo, no aprobarlo. Son esas notas que se aprueban por unanimidad y aunque más no sea, que se apruebe de esa manera. En ese sentido, es lo que me parece clave, por lo menos para seguir avanzando. Las otras notas son notas que son interesantes, pero también son notas que en algunos casos necesitan una discusión donde estén todos los consejeros presentes, donde haya un quórum, en donde genere un debate legítimo que aparentemente hoy no están dispuestos a dar. Pero bueno, mi pedido es que se eleven esas notas para que entren en vigor lo antes posible, ya que no hay tiempo material para la planta. Hay otra cosa que con la justificación particularmente de la nota 2, ¿sí? Que es el pedido de la designación del profesor Rodolfo Rodríguez en pensamiento político, pensamiento argentino y latinoamericano. Hay una cuestión que me parece importante plantear, que es, aseguraría su designación las dos franjas de horario, ¿sí? Para los teóricos, y esto además agregaría una cuestión con respecto a la trayectoria del profesor Rodríguez en el departamento. Una de las cuestiones que a Rodolfo se le ha echado en cara eternamente es que no ha dictado nunca materias para la carrera de filosofía. Bueno, estamos aquí cumpliendo con esa demanda que la Asamblea en su momento planteó toda la vida. Bueno, va a poder finalmente dar una materia para la filosofía, aunque sea un cuatrimestre, ¿sí? No hay que olvidar que Rodolfo es especialista en historia de América Latina, y particularmente en sus aspectos culturales y políticos. Por lo tanto, hay una persona adecuada en el departamento, aunque más no sea para cubrir una ausencia temporal, ¿sí? La normalización de la cátedra está en marcha, así que no veo una objeción, problemas de fondo para que esto se lleve adelante. Dicho esto, nos permitiría avanzar tanto en la normalización de la materia, en que la materia se dicte por las dos bandas horarias, tanto en teóricos como en prácticos sobre todo, y crear y sostener a los recursos que hoy han ido creciendo a partir del trabajo de la doctora Guardia. En ese sentido, no tengo más que expresar. Les agradezco el uso de la palabra.
Gracias, Fernando. No sé si alguno más de los consejeros quería decir algo, o el director. Bueno, yo sí puedo agregar algo muy cortito, Emiliano, es que la verdad es que a mí me genera un poco de frustración esta situación, sobre todo por la cantidad de propuestas que nos están quedando en el tintero, no solo las que han sido presentadas ya, como para dar un ejemplo, la creación de las comisiones de género y de reforma del plan de estudio, que es un pedido que solicitamos desde la mayoría docente y está en el orden del día hace muchísimo tiempo atrás, hace varios meses que está y todavía estamos finalizando el primer cuatrimestre y todavía no logramos aprobar las comisiones, sobre todo teniendo en cuenta ambas comisiones necesitan construirse y es bastante necesario para la carrera que esas comisiones, ¿no? Es decir, tenemos muchos proyectos para hacer desde ahí y además la necesidad de la reforma del plan de estudio, que es una necesidad que además está completamente acompañada también por la Facultad de Humanidades, o sea, también tenemos en el tintero la creación del Centro de Filosofía, el Centro de Investigación de Filosofía, es decir, y hay muchos proyectos que no presentamos, y es la verdad que las tenemos en carpeta y no los presentamos porque sabemos que presentarlos al Consejo Departamental es engrosar la fila de las notas. Tenemos la esperanza de que en algún Consejo Departamental esas propuestas se lleguen a discutir y aprobar, digamos, si contamos con esa posibilidad, con cierto acuerdo para aprobarlas, pero no las estamos pudiendo tratar porque hay una cola infinita de notas que nunca llegamos a tratar. Y yo solamente quiero hacer una muy breve historia de lo que ha pasado en las sesiones, ¿no? Ya esta es la segunda sesión que no tenemos quórum de lo que va del año, pero en las sesiones anteriores, al menos en 2 sesiones anteriores, se fueron intempestivamente sin votar siquiera las mociones ya formuladas, se fueron sin votar las ayudantías estudiantiles, y la sesión pasada se fueron sin votar algunas promociones, ¿no? Es decir, lo que decía Eduardo, lo vuelvo a recuperar, pero no solamente en el sentido de, digamos, cuál es la señal política, sino cómo eso afecta a las propuestas que tenemos, y si hacemos una revisión de cuáles han sido las notas que se han presentado por esta gestión y por la mayoría docente, la minoría estudiantil, en comparación con las notas que se han presentado desde la mayoría estudiantil, el claustro graduado y la minoría docente, hay una disparidad bastante interesante en relación a las propuestas. Quiero decir, hay muchas notas en donde se quejan del funcionamiento del departamental, ¿no? De cómo se aprueban o no se aprueban las mociones, bueno, etcétera. Hay si son virtuales o no son virtuales, hubo cuestionamientos de en qué plataforma estábamos haciendo las reuniones, es decir, hay cuestionamientos de si se presentan o no se presentan las actas, y hay una cantidad de notas infernales en relación a las críticas que se hacen, pero no hay prácticamente notas en donde hagan propuestas de mejoramiento para la carrera, propuestas de políticas que podríamos impulsar desde el departamento, y todas las propuestas están frenadas, por lo cual esto impide la presentación de nuevas propuestas. Entonces yo llamo a la reflexión, nada más para cerrar. ¿Se habría tildado, Paula? Creo que ya terminó de hablar. Tal vez se tildó, pero justo sobre su punto final, así que podemos recuperar. Perdón, algunas veces se me tilda la cámara, ya había terminado de hablar, era eso. Bien. Bueno, muchas gracias la consejera Paula Bedín. ¿Alguien más quería hacer uso de la palabra? Si no, podemos terminar la transmisión. Perdón, había pedido la palabra Micaela. Un comentario breve nada más. No pudimos transmitir la sesión por problemas técnicos, pero sí se va a subir inmediatamente se termine, se está grabando y se va a postear. Consejera Micaela Rielo. Bien, justo quería retomar algunas ideas que acaba de mencionar Paula. Ya dije de forma genérica hace un rato que se obstaculizaban ciertos procesos en la carrera y se fomentaba la deserción. ¿Cómo se fomenta la deserción? Trabando lo que acaba de decir Paula. Tenemos encima la reforma del plan de estudio. He escuchado infinitud de discursos hablando de la importancia que era reformar el plan de estudio y que tenga perspectiva de género, que estamos en una emergencia de género en la carrera y que es importante que lo tenga. Sin embargo, esta nota está hace unas sesiones,
circulando y no es tratada, las mismas personas que hacen que esta nota se trabe son las que dicen postergan los asuntos estudiantiles, que es más importante que la reforma del plan de estudio. Entre tantos ejemplos, podemos hablar de la oferta académica, podemos hablar de la aprobación de los PTD. Pareciera que hay una voluntad de no tratar los asuntos estudiantiles, una voluntad política explícita. También algo que es completamente innovador, que hasta ahora ninguna gestión la había propuesto, es la comisión de género, que es necesaria para la facultad, y la verdad que me sumo un poco a la indignación y a lo que comentaba Paula. También destacar que contamos con mujeres de la carrera especializadas en materia de género, que no es poco, y que son completamente deslegitimadas, y encima a la hora de tratar este tipo de proyectos, son invisibilizadas. Entonces hay mucho por lo cual trabajar, y me parece que esto ya es indignante, pero también genera bronca. No puede ser que vamos un cuatrimestre y una de las últimas sesiones del cuatrimestre se llega a este resultado, ¿no? Era más que nada sumarme a eso. O sea, para mí las comisiones son muy importantes, entre otros temas, y la verdad que es muy difícil cuando no se asumen bien las responsabilidades institucionales que tienen las personas votadas para cumplir con esas responsabilidades. Y encima, esto iba a decir, las personas que más hablan de generar canales democráticos y hablan de la participación horizontal son las personas que la traban de manera directa, explícita, y contamos con el alivio de que esté grabado, porque antes los discursos que resonaban eran contrarios a esto, y ahora tenemos la oportunidad de que esto quede registrado. Lo digo porque milito hace años, también soy consejera hace años, y ya he vivido una serie de experiencias. Y una última cosa que voy a destacar para nunca olvidar, porque como militante peronista siempre obro por la memoria, es que en 4 años de gestión no hicieron absolutamente nada de todo lo que se quejan que tenemos que hacer nosotros y de todo lo que propusieron en sus plataformas en elecciones. Simplemente quería decir eso. Gracias, Micaela. Bueno, consulto nuevamente si alguien quiere tomar la palabra. Entonces, puede hacer una... Eduardo. No, sí, una sola cosa. Quizás lo que tenemos que hacer en la próxima sesión, en cuanto podamos tener una sesión, en cuanto nos regalen el quórum para hacer una sesión, es tratar como una moción de preferencia la creación de las comisiones. No, es inaceptable que estemos a la altura que estamos del año y que todavía no tengamos las comisiones funcionando. Digamos, es la base donde tienen que surgir propuestas, políticas y proyectos, y las estamos, digamos, no estamos contando con esa herramienta. Entonces, en cuanto recuperemos el funcionamiento del Consejo, vamos a tener que poner eso como prioridad. Bien, gracias, Eduardo. Entonces, hago una mínima salvedad, porque a lo que había comentado el consejero Fernando Folcher, la designación del profesor Rodolfo Rodríguez de Pensamiento Argentino asegura la doble franja horaria del dictado de los prácticos, en verdad. De otro modo, serían las 2 cursadas obligatorias teórico-prácticos, sería la modalidad probablemente que se tendría que asumir. Así que bueno, si nadie más quiere tomar la palabra, entonces damos por finalizada esta sesión, entre comillas, este intento de sesión, y dejamos el video para que la gente que lo pueda ver en diferido. Convocaremos probablemente una sesión ordinaria o extraordinaria, o en las próximas semanas o a principios de febrero. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en diferido, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Un saludo. Hasta luego. Chao, muchas gracias.